Somos un ministerio que camina juntamente con la iglesia, un ministerio interdenominacional, un ministerio interministerial, un ministerio internacional por la gracia del Señor. Y una vez más estamos aquí para juntos aprender, juntamente con la Asociación Rescatando Valores de Venezuela. Hoy vamos a disertar un tema muy importante: las relaciones interpersonales como persona, como pareja y como padre. Qué importante es esta comunicación. Así que tenemos dos invitados muy especiales esta noche, y por 4 sesiones vamos a estar juntos aprendiendo todos nosotros. A Dios le damos toda la gloria, toda la honra, porque es santo, santo, santo. Que el Señor nos bendiga en esta noche. Una vez más, hemos hecho un alto en toda la que es la teología bíblica y sistemática para dar un espacio ahora de la teología práctica, cómo poner en práctica estas enseñanzas bíblicas. Y el Señor nos está bendiciendo con la presencia del pastor Mario Cruz y también con la doctora licenciada Gouveia Pérez, ¿no? La misionera Gouveia Pérez es licenciada en teología y vicepresidente de la Asociación Civil Rescatando Valores. Ella tiene una grande responsabilidad en la parte del equilibrio emocional, espiritual en la familia venezolana. Va a ser de mucha bendición escucharla. Y también tenemos al pastor Mario Cruz Silva, 40 años en el Evangelio, 22 años casado, 18 años como pastor principal de la Iglesia Buenas Nuevas en Yaritagua, Venezuela. Tiene también una licenciatura en teología y es presidente fundador de la familia de la Asociación Civil Rescatando Valores. Tenemos aquí a dos siervos muy, muy capacitados, y creo que Dios lo va a usar para bendición de cada uno de nosotros. Así que vamos a abrir nuestros corazones, vamos a tomar nuestros apuntes. Recuerden, aquí hay 2 modalidades: la modalidad libre y la modalidad de certificación. Si usted desea, escucha nomás todo y no asuma la carga de tareas, pues usted también va a recibir los PowerPoint que los expositores van a dar. La grabación va a estar también para su disposición. Pero si usted quiere una certificación, los 2 expositores nos van a dar una carga académica de lectura bíblica y nosotros vamos a ir chequeando eso. Entonces, al final de las exposiciones estaremos dando las certificaciones. Así que con mucho gusto, una vez más, quiero presentar a misionera Gouveia para que nos introduzca y comencemos con la presentación. Buenas noches, es un placer estar con ustedes. Se van a enamorar de esta capacitación, se van a enamorar de nosotros también, pero sobre todo se van a enamorar de su familia, van a mejorar, como lo decimos, mejorando como P al cubo, mejorar como personas, como pareja y como padres, ¿ok? Y bueno, todo obviamente de la mano de Dios, siguiendo sus lineamientos, esos lineamientos de amor que la palabra pues pide que nosotros practiquemos. Full práctica del amor, ¿ok? Y para iniciar, entonces, precisamente lo hace el pastor Cruz Mario vamos a hacerlo entre los dos. La dinámica es entre los dos, ¿ok? Bueno, muy buenas noches. Dios les guarde, les bendiga. De verdad que es un gustazo, un placer poder compartir con ustedes estas experiencias, ¿no? Porque más que teoría, son experiencias de vida y que dirigidas en el marco de la escritura, de los principios bíblicos, pues resultan en gran bendición para todos nosotros. Así que, bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Es importante, se le titula Real Comunicación como P al cubo, es decir, como persona, como pareja y padre. Como les decía, esto es 100% vivencial, y lo que se espera también es que no solo tengan pues el conocimiento pues teórico como tal,
sino que, por supuesto, también experimenten día a día los principios que vamos a estar compartiendo. Muchos de los principios que se conocen, se viven, pero que muchas veces tampoco estamos conscientes de ellos. Y por eso es que los conflictos en la familia se acrecientan. Sabemos qué hacer, pero no lo hacemos, ¿no? Y tal como dice la Escritura, si sabes hacer, si sabes y no haces, sabiendo aún que debes hacerlo, pues te es contado como pecado. Ahora, si hay algo importante que hay que reconocer, que en nuestra experiencia diaria nosotros necesitamos relacionar. Hay relaciones básicas, fundamentales, ¿ok? Y como cristianos, como hijos de Dios, como ministros, como servidores del Señor, por supuesto que nuestra relación principal es con el Señor Jesucristo, ¿ok? Nuestra conexión, debemos buscar primeramente a Él, a su justicia, a su reino, y sabemos que todo lo demás será añadido, vendrá por añadidura. Entonces, nuestra primera relación fundamental es con Jesucristo, pero también nos enseña el Señor que debemos amarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, ese conocimiento de nuestra persona, ese cuidado de nuestra persona, pues es clave, es fundamental para el desempeño de nuestra vida en general y, por supuesto, también de la vida ministerial. Como bien oraba nuestra hermana, ¿verdad? Estamos acá y buscamos capacitarnos para mejorar en nuestro servicio al Señor. Entonces, tenemos que concentrar nuestra relación con Jesucristo, con nuestro Señor, pero también estar conscientes de nosotros mismos, ¿ok? Otro ámbito de relación es con la familia, ¿ok? Es la familia y es lo que justamente vamos a estar abordando nosotros. En la primera parte, consigo mismo, la persona, y en esta segunda parte también vamos a estar hablando mucho de la familia, porque ese es otro elemento clave, importante de nuestra relación. Queremos que nuestro ministerio sea fructífero, queremos que las cosas vayan bien y Dios se manifieste en nuestras vidas. Entonces tenemos que empezar también por nuestra familia, ¿no? Cuidar de nuestra familia. Otro ámbito de relación es el grupo pastoral, sus compañeros, amigos del ministerio, ¿verdad? Que siempre hacen falta, que son necesarios relacionarnos con nuestro equipo de trabajo. Ese es otro ámbito también de relación clave, fundamental para nuestra vida ministerial. Un mentor, un líder personal, ¿verdad? Que es importante a quien podamos rendirles cuentas, en quien podamos confiar y a quien podamos seguir como modelo de vida familiar, ministerial. Y, por supuesto, los amigos íntimos. Como ustedes verán, tenemos un grupo de ambientes con los cuales nos relacionamos. Entonces, nosotros vamos a hacer énfasis, es basado en nuestra relación con el Señor Jesucristo, en el tema de consigo mismo, que es la persona, y con la familia. Ahora bien, el basamento bíblico de esta sesión, bueno, lo encontramos y voy a extraer solamente dos textos fundamentales, pero que por supuesto encontramos muchos más. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 8, dice claramente, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y en Primera de Timoteo, capítulo 3, versos 4 al 5, dicen que, además, hablando acerca de las características de un ministro, de un servidor del Señor, pues dice, debe gobernar bien a su propia familia y educar a sus hijos para que sean obedientes y respetuosos. El verso 5 dice, porque si no puede gobernar a su propia familia, tampoco podrá gobernar a la iglesia de Dios. Entonces, esto nos muestra lo relevante de esta capacitación, de interesarnos en estos temas relacionados ya con mi crecimiento personal como padre, como persona, como padre, como pareja, como esposo. Cuando dice la Escritura en 1 Timoteo 5:8, que el que no provee para los suyos, pregunto, ¿qué idea les dan? Cuando se habla de provisión, ¿a qué tipo de provisión se estará refiriendo la palabra? Así que, bueno, pueden escribir por el chat o pueden abrir sus micrófonos e intervenir. A ver, esperamos escucharles. Cuando se dice que no, el que no provee para lo suyo, ¿a qué tipo de provisión se refiere?
Buenas noches. Buenas noches. Personalmente pienso que es una provisión completa, no solamente las necesidades físicas, especialmente las personas cristianas, porque si ese versículo está en la Biblia, está hablando a la iglesia. Entonces es una provisión que empiece en primer lugar espiritual, pienso, y luego pues ver todas las necesidades, ¿no? Las obvias que hay. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué necesidades no materiales estará haciendo referencia entonces? Otra que puede intervenir. Una Pastor Mario, en el chat hay varias respuestas, entonces le voy a leer. Ah, ok. Uno dice económico y en toda área, dice el pastor Rafael. Yuli dice provisión financiera, espiritual y emocional. Pilar Pizarro dice provisión económica, emocional, espiritual. Son las respuestas. Amén, amén. Sí, hay provisión fundamental necesaria para nuestro hogar, como es el amor, como es la comprensión, como es un ambiente de confianza, de integridad, en fin, ya lo iremos viendo a lo largo de las sesiones. Pero vean que si no hacemos eso y si no nos interesamos por mejorar, por capacitarnos, estar más conscientes de lo que hacemos con nuestra familia, dice la Escritura que nos comportaríamos peores que un incrédulo. Entonces, reitero una vez más, pongamos mucha atención y sobre todo en práctica las asignaciones, porque crean que le vamos a poner asignaciones durante la semana, ¿ok? Y porque tiene que ver con todo esto. Muy bien. Y si como ministro, servidores del Señor, quieren de verdad que el Señor les use y que como autoridades puedan su equipo, a ver su gestión, a ver esa compenetración, entonces tenemos que empezar por nosotros, por cuidar nuestra salud emocional, espiritual, física y también por velar por nuestra familia, por la salud de nuestros hijos, por la salud de nuestra pareja, por la salud pues de los que conviven nosotros en el hogar. ¿Ok? Porque si no podemos gobernar nuestra propia familia, pues mucho menos podremos hacer una buena influencia, un buen trabajo en la iglesia. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay algunos aspectos que vamos a estar compartiéndoles, así que le cedo el micrófono a Gubella Pérez. Ok, genial. A lo largo de todas las capacitaciones vamos a estar manejando lo que llamamos esquemas fijos y es una especie de llamado de atención sobre aspectos que por obvios lo obviamos. Entonces, bueno, vamos a traerlos a colación y por favor estén muy atentos porque es sumamente valioso. Vamos a hablar en principio sobre el triángulo relacional. Así que imaginemos que dentro de ese triángulo relacional están nuestros hijos, ¿ok? Ese triángulo allí adentro representa nuestros hijos. Como principal ángulo o vértice de ese triángulo relacional, llámese todo lo que se relaciona con nuestros hijos, ojalá primero esté Dios. Al menos en el caso de nosotros, pastores, misioneros y servidores de Dios, así tendría que ser, ¿verdad? Primero Dios en ese primer ángulo o vértice que se relaciona con nuestros hijos. De segundo, entonces está el núcleo familiar, que son las personas con las que ellos conviven o residen. El segundo vértice o ángulo relacional, ¿ok? Está entonces conformado por aquellas personas con las que nuestros hijos se relacionan, los docentes, entrenadores, allí también entonces está la iglesia, nosotros nos colocamos ahí como rescatando valores porque hacemos un trabajo a la par, al menos aquí en Venezuela, y estamos dispuestos también a ir a donde están ustedes, en las iglesias y las escuelas, en los diferentes entornos. Proyecto Somos, ¿ok? También está Protégeme, por cierto, que creo que no lo coloqué allí. En el tercer ángulo, aquí también en el segundo ángulo están las escuelas donde, por supuesto, estudia su muchacho. El tercer ángulo, preste bastante atención porque mire cómo lo constan. Los amigos, compañeros, ¿ok? Vecinos, lo de la esquina, lo de la cancha, el teléfono, las redes, la televisión, ¿ok?
Entonces, fíjense, tenemos que alrededor de nuestros hijos, ese triángulo relacional representado cada uno en su vértice por diferentes factores, se relaciona con nuestro muchacho. Please, dale clic. Entonces, ellos se relacionan y nuestro llamado de atención es que de esos tres ángulos, al menos dos que representa el núcleo familiar y los docentes, en este caso la iglesia también, podamos unirnos, ¿sí? Podamos unirnos estos dos ángulos para poder tener un mayor ámbito de acción o de relación con los muchachos. Y más adelante se van a dar cuenta por qué la importancia de que nosotros podamos trabajar unidos, me refiero a iglesia, fuera de las cuatro paredes, ir hacia afuera, hacia las escuelas, hacia las canchas, hacia donde están otros muchachos que no podemos evitar se relacionen con los nuestros. Acuérdense que el tercer ángulo, que es de donde escapa nuestro control, están los amigos y compañeros que influyen y se relacionan también con nuestros muchachos, ¿ok? Entonces, fíjense, necesario unirnos, salir de las cuatro paredes y trabajar en donde trabajen o donde se relacionen nuestros muchachos con otros terceros. Sigamos, por favor. Ok. Ahora el círculo de influencia. ¿Cómo se lee el círculo de influencia? Se lee de adentro para afuera y de afuera para adentro. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo yo me relaciono? En principio, eso lo representas tú, ¿verdad? En principio, ¿cómo se relaciona con el siguiente círculo, que es el de la familia, ¿verdad? Y tú solamente tienes influencia o puedes cambiar, o mejor dicho, puedes controlar tu entorno propio. Yo siempre digo que como soy gordita, manejo mi entorno propio un poquito más grande que los demás. Lo cierto del caso es que el rojo representa tu propio entorno y el siguiente entorno es el entorno familiar y el siguiente entorno, que vamos a ver enseguida, es el entorno laboral, pero tenemos otro entorno, que es el entorno comunidad. ¿Ok? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿alguno me puede decir, considerando estos círculos de la influencia, si pueden lograr que alguien cambie? No tengo los nombres aquí, pero vamos a preguntar al azar, a ver qué valiente se atreve a contestar, si puede lograr que alguien de su entorno familiar haga cambios. A ver, a través de tu influencia. Vamos a ver, ¿qué responden? Por favor, no todo al mismo tiempo. Escriban en el chat y también pueden abrir el micrófono, por favor. Ok, dice Dani Morales que sí se puede. Vamos a ver, ¿qué más respuesta vamos? Buenas noches. Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, ¿verdad? Sí, bueno, fuerte y claro. Gracias, pastor. Bueno, yo creo que sí, de alguna forma tenemos cierta influencia en nuestro entorno familiar. Al punto de cambiar. Al punto de cambiar. Las que somos mamás, bueno, al menos las que somos mamás podemos influenciar sobre nuestras hijas, ¿no? No tanto como para cambiarlas, pero sí para moldearlas, ¿no? Porque eso también va a depender mucho de nuestro testimonio, ¿no? Como hijas de Dios, ¿no? Porque no solamente le vamos a dar un ejemplo con palabras o con historias ajenas, sino con nuestra propia vida. Así que yo creo que de esa forma podemos influenciar en ellas. Ok. Me gusta la respuesta de Julie, ¿ok? Porque es la correcta. Y les voy a explicar por qué. Sí, ciertamente, como dice Pilar, perdón que lo tutee, pero creo que usted es más joven que yo. Ciertamente podemos influenciar, en esto consiste, pero no podemos lograr que cambie. ¿Por qué? Porque tan sencillo como que para cambiar precisas esa decisión, es una decisión personal. Fíjense que Dios es omnipotente, omnisciente, omnitodo, pero es un tan caballero que si tú no le pides que te ayude a cambiar, que por cierto es el único que podría ayudarte a cambiar, no lo va a hacer. ¿Ok? Entonces tenemos que estar conscientes y eso, muestra de ello es, por ejemplo, en el matrimonio. ¿Sí o no?
que algunos de ustedes cuando se iban a casar le hicieron observaciones como, epa, él es tacaño, o mira, él toma, y ustedes, muy hechonas, le decían a esa persona, no, yo voy a lograr que cambie, yo voy a hacer que cambie el carácter, yo voy a hacer que deje de tomar, ¿sí o no? Y resulta que no lo consiguieron, ¿sí o no? ¿Verdad? Esa carita risueña me demuestra que es así. Resulta que es ciertamente, si esa persona no quiere cambiar, no va a cambiar. El único que nos puede ayudar a cambiar es Dios, pero tenemos que decidirlo nosotros, ¿ok? Así que, volviendo al círculo de la influencia, sí, ciertamente podemos influenciarle, y en la palabra dice que nosotros podemos lograr, en los casos de las mujeres que no tienen esposos cristianos, que a través de su testimonio logre llegar, si él lo decide así, porque sé de casos donde hay décadas y todavía esa persona no se convierte, ¿ok? Pero bueno, lo cierto del caso es que nosotros, en base al círculo, lo único que podemos cambiar y controlar es a nosotros mismos. Nuestra actitud con C, nuestra actitud con P. Es lo único que podemos cambiar. Nuestros propios pensamientos, controlar nuestros propios pensamientos, y algunos ni siquiera eso, ¿sí? Cuando pasamos entonces al siguiente, leyéndolo de adentro para afuera, podemos influenciar a nuestro entorno familiar, podemos influenciar el entorno laboral y así hacia afuera, pero hasta allí podemos lograr influenciarle. No vamos a lograr que cambie, lamentablemente. Leyéndolo de afuera para adentro, es decir, lo que ellos influyen en mí, entonces depende de ti si te deja influenciar o no. ¿Por qué te digo esto? Supongamos que tú un día, yo soy media cursi, así, pero bueno, me va a entender. Resulta que un día usted amanece, wow, súper romántico, súper feliz, porque el día está soleado y usted está planificando en su mente, obviamente después de orar, cuál va a ser tu planificación. Pero te llama tu expareja o tu exnovio, no sé, X, te llama y te está diciendo barriga verde. Aquí en Venezuela barriga verde es una ofensa, por si acaso. ¿Okay? Así que no te está diciendo nada bonito. Y usted dice, me echó a perder el día. Así que eso que tú pensabas hacer tan alegre, tan contento, tan romántico, ya no lo quieres hacer. Dígame, ¿eso es correcto o no? ¿Aló? ¿Es correcto que yo me deje influenciar de esa manera? ¿Es correcto que me cambie el humor? Mayormente sí se le hace, pero si uno es consciente, bueno, sigue adelante. Muy bien. Qué bueno que la mayoría, a ver, van 2 personas que dicen que no. Necesito un tercero para... Hola, hola, buenas noches, ¿qué tal, hermana? Muchas gracias por la enseñanza. Bueno, mi opinión es que no nos podemos dejar de influenciar por las cosas que nos puedan decir. ¿Por qué? Porque para empezar, cada uno de nosotros tenemos identidad y nosotros sabemos realmente quiénes somos. Amén. Entonces, por más que puedan decir muchas cosas de nosotros o nos puedan echar, digamos, ¿no? Tal vez cosas negativas, pero si yo estoy bien segura de quién soy, entonces no me va a afectar lo que puedan comentar. Perfecto, wow. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Betty Nostroza. Betty Nostroza. Betty, es absolutamente cierto lo que dice Betty. ¿Okay? Nosotros no podemos permitir, y también el hermano Osvaldo está diciéndolo, que otras personas nos influencien negativamente. No le podemos dar ese poder, porque es como darle un poder. Nosotros tenemos que darle el poder solamente a Dios, al Espíritu Santo, ¿ok? Y eso aplica en el entorno familiar, entorno laboral, entorno comunidad. No le podemos dar ese valor, ese poder a esa persona que me cambien mi día, que me echen a perder mis planes, no señor. Y eso tiene que ver mucho, y eso lo vamos a estar manejando con lo que el pastor nombró al principio, que es ese amor hacia mí mismo, ese amor propio, esa autoestima suficientemente alta como para que yo no me deje mal influenciar ni afectar por lo que opine otras personas. Acuérdense que nosotros somos lo que dice el Señor que somos, más nada, ya lo demás es irrelevante, ¿ok? Sigamos con el próximo esquema fijo.
Fíjense que a mí me encanta esto, aunque parece un cliché. Y es que no lo hemos podido sacar el juguito que deberíamos hacerlo. Yo le invito que usted, a lo mejor no esta noche porque es tarde, pero mañana mismo, los que no tienen los hijos pequeños, entonces acérquese a sus nietos, ¿ok? Y le diga que ya ellos son ganadores. ¿En qué sentido? Esto es simplemente el momento de la fecundación, ¿ok? Esa noche en que mamá y papá hicieron cochita chabocha, espero que casados, y si no, bueno, igualito lo hicieron, y tuvieron la bendición, la fortuna que muchas madres no pueden, muchos padres no logran hacerlo, muchos hombres no logran hacerlo, de convertirse en padres. Pero resulta que es un proceso bien bonito, porque en el momento en que el hombre suelta su carga seminal, que más o menos es como una cuchara de esas grandes, full de espermatozoides, son más o menos, dependiendo de la capacidad viril, 200.000, 300.000 espermatozoides, y esos espermatozoides tienen que hacer una guerra tremenda y hacer un recorrido por paredes alcalinas, algunas ácidas, otras no tan sanas, X. ¿Saben qué pasa con esos espermatozoides a medida que va avanzando? Las que no logran avanzar, que se van quedando, ¿cómo quedan? Muertas. Muertas, correcto. Muertas. Entonces, exactamente. Entonces, mira todo ese recorrido por el cuello uterino, por las trompas de falopio, y entonces llegan por fin al óvulo y uno de ellos entra y pierde la cola, porque la cola simplemente es para impulsarse, para la rapidez. Logra fecundar. ¿Sí o no que es una batalla o una carrera en donde el que entró y fecundó ganó? ¿Aló? Amén. Amén. Fecundó. Amén. Sí, sí. Correcto. Bueno, Amén. las demás murieron, ¿sí o no? Amén. Amén. Pero tu hijo no, tu hijo triunfó, tu hijo ganó y no tenía conciencia de eso. Fue muy por instinto, fue algo que no planificó, simplemente él sabía por instinto que tenía que llegar y llegó y listo. Entonces, ¿qué le digo yo a los estudiantes, a los pequeños estudiantes, incluso los adolescentes, incluso me gusta decírselo también a los adultos que veo que tienen la autoestima baja? ¡Wow! Si lograste eso sin intención, sin tener una meta, sin tener una planificación, ¿qué no vas a lograr ahorita? Le digo yo a los muchachos. Si eso fue por instinto, imagínate tú si intencionalmente planificas y te enfocas en tus metas, ¿qué no vas a lograr? Y ¿saben qué es importante? Que ustedes, nosotros, todos, logremos que nuestros muchachos entren en esa conciencia de que simplemente ellos van a poder lograr lo que quieran, ¿ok? Lo que se propongan. Esto es muy importante y yo pienso que es básico para hablarlo a sus nietos y a sus hijos. ¿Alguna observación? Oh. ¿Aló? No, claro. Ok, está muy claro, ¿verdad? Bueno, entonces, este es parte de los esquemas fijos, porque a través de toda la capacitación vamos a traer a colación esto. Y ahorita vamos a ver el último esquema fijo, y es en donde ustedes van a entender el porqué de todas estas observaciones. Resulta, quítemelo. Pastor. Pasé de largo. Pasó de largo. Lo voy a demandar. Bueno, resulta que esto es una realidad que se da en esa fecundación. En el preciso instante en que entonces el espermatozoide fecunda con el óvulo, allí se da el 23% de mamá y de papá. Todos los caracteres a nivel genético de ambos. Es en ese preciso instante. A nivel físico, a nivel cognitivo, a nivel de muchos aspectos se dan es allí. A medida que el muchacho va creciendo es que vemos, ay, tiene la nariz de mamá, tiene el cabello de papá, wow, tiene el carácter de fulanito, ¿sí? ¿Cuánto falta ahí? Aunque yo creo que muchos lo vieron, ¿cuánto falta ahí para llegar a 100? ¿Cuánto falta para llegar a 100? 54. Sí, 54. Perfecto, 54. bueno. Ahora sí lo puede colocar, pastor. Resulta que ese 54% es ADN ambiental, demostrado ya científicamente. Entonces, ¿cuál es lo grave del asunto? Mira esto.
Ni siquiera el porcentaje que está repartido entre mamá y papá juntos llega al porcentaje del ADN ambiental. Entonces te llevo a colación al triángulo relacional, ¿te acuerdas? Los tres vértices, los tres ángulos, ¿te acuerdas? No, Juan, en donde ese entorno del principal ángulo está ejercido por papá, mamá, su núcleo familiar, y ojalá Dios esté allí influyendo, ¿verdad? Donde el segundo ángulo está donde él estudia, la escuela, o si está entrenando béisbol, fútbol, natación, lo que sea, la iglesia está también en ese entorno, y nosotros estamos en ese entorno que les decía a ustedes que tenemos que unirnos con el primero, que son los representantes o padres, y el tercer ángulo, en donde están los amigos, compañeros, los de la esquina, la televisión, el internet, ¿ok? Les pregunto a ustedes, sí, la fuente la vamos a colocar. Sería muy bueno que ustedes pillaran esto y me reconocieran lo siguiente. ¿Sí o no que hay cierta edad en sus muchachos, cierta edad, en la que le van a prestar más atención a los amigos, a los compañeros, que a su núcleo familiar? Díganme. ¿Sí se dieron cuenta de eso? De que hay momentos, y lamentablemente está bajando en edades estrepitosamente, en la que el muchacho obedece más, en vez de mamá, papá, que está en el núcleo familiar, obedece más a los compañeritos, que sería el tercer ángulo peligroso. Ajá, le dice Julie, sí, tristemente. ¿Qué más comenta? Obedece más lo que dice la televisión, obedece más lo que dicen las redes, el ticatoca, perdón, TikTok, yo le digo ticatoca. ¿Sí se entiende hasta los momentos lo que les quiero decir? Amén. Ajá, ciertamente este tipo de capacitación presencial es mucho más fácil. Créanme que aquí me estoy esforzando para hacerme entender, sin poder tocarlo, sin poder agarrar la pizarra ni el marcador, pero bueno. Lo cierto del caso es que esto es un llamado a la reflexión. Tenemos que estar conscientes de que tenemos que, ajá, gloria, es así, gracias a Dios, amén. Ciertamente tenemos que entrar en la conciencia de que nuestro trabajo como padres no es solamente procurar darle alimentación a nuestros muchachos, ni procurar que estudien, no. Es un acompañamiento y es enseñarlos a decidir. Y es enseñarlos a decidir, porque es lo que va a marcar la diferencia, desde pequeñitos. Porque a veces pensamos que ellos van a poder decidir cuando son adolescentes y es como tarde. Tenemos que enseñarlos a decidir desde pequeñitos. Y hay estrategias para ello. Una de las estrategias es, por ejemplo, cuando ellos están pequeñitos que quieren colocarse cualquier ropa, y nosotros le llamamos combinación caja fuerte. ¿Saben por qué, no? La combinación caja fuerte, ¿saben cuál es? Cuando uno se pone una blusa naranja con un pantalón morado, por ejemplo. ¿Ah? Es que nada más ellos saben, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es la estrategia? Que papá, que mamá le coloque opciones. Vamos a colocarle 2 o 3 opciones para que el niño al final decida, pero tú estás seguro que esas 3 opciones, esas 3 mudas están bien combinadas, ¿ok? Pero el muchacho está decidiendo al final. Siempre tenemos que enseñar a nuestros hijos a decidir y a explicarles. Ese es otro gran problema, no le explicamos. Le decimos a los muchachos, inclusive he escuchado a padres cristianos, porque a mí me da la gana, porque yo quiero, porque yo traje la comida y aquí se come lo que yo diga. No, vamos a explicarle a nuestros hijos para que ellos vayan desde pequeños, porque subestimamos la inteligencia de nuestros hijos, ellos vayan entendiendo el porqué de las cosas, ¿ok? Entonces, bueno, la importancia relevante, es que enseñarle a nuestros hijos desde pequeños a tomar decisiones para que nosotros, como sus padres, en núcleo familiar, en el primer ángulo podamos de verdad influenciarle por lo menos más que el tercer ángulo, que nos lleva una delantera tremenda, sobre todo con la tecnología actual. ¿Ok? ¿Seguimos? Sí. Permíteme agregar algo cortito. ¿Cómo no? Porque
precisamente en el ambiente que va a encontrar nuestros muchachos. ¿Qué encontramos nosotros? Situaciones en las que, bueno, nos sentimos culpables, emociones como esa, por ejemplo, la culpabilidad, vergüenza, duda, cierta desconfianza. Y si en casa no aprendemos y papá y mamá no enseñan, bien sea con su modelo de vida, con sus consejos, no enseña al hijo a manejar todas estas emociones, entonces será el medio ambiente, es decir, acabamos de hablar de esto, en la escuela será en los vicinitos, allí en la cancha deportiva, ¿no? En donde el muchacho aprenderá a manejar. La idea es que el chico pueda tener iniciativa frente a la culpa, que pueda tener autonomía, ¿no? Que pueda desarrollar confianza y que su desarrollo moral no sea determinado por el televisor, por la celular, por los youtubers, estos influencers que encontramos por allí. Entonces, cuando se habla de ese ADN ambiental, pues precisamente se refiere a todo ese entorno que de alguna manera, siendo que Satanás es el príncipe de este mundo, pues lo tiene bajo sus principios controlados. Entonces, vean que es relevante poderse ocupar en esa de aprender y esa enseñanza a nuestros muchachos. Ok, puedes continuar. Puedes continuar, Rubén. Perfecto. Bueno, ya vamos con las primeras asignaciones. Necesitamos reflexionar acerca de estos dos aspectos que precisamente tienen que ver con nuestra familia. Recuerden, y eso lo vamos a ver en las próximas capacitaciones, cómo nosotros simplemente estamos imitando o copiando patrones de crianza o estilos de crianza que lamentablemente ya no aplican en la actualidad, ya que esa realidad donde nos criaron nosotros es otra. Pero estas dos reflexiones, les invito a que escojan una y por favor nos hagan llegar su análisis al respecto, ¿sí? Se las voy a leer y ustedes la pueden, si quieren, le hacen un captura a la pantalla para que la puedan analizar entonces. La primera dice, la familia debería ser un refugio en este mundo despiadado. Eso lo dijo Christopher Lax. La segunda, te arruinan la vida mamá y papá. Tal vez no lo hacen con intención, pero la arruinan. Te entregan sus fallas y agregan unas más solo para ti. Eso lo dijo Philip Larkin. Ustedes dirán, uy, qué dramático. Pero resulta que lamentablemente conocemos cada día de familias en donde con intención muchos, sin intención otros, están destruyendo el futuro de sus propios hijos, toda vez que no obedecen lo que dice la palabra. La palabra dice, no se amolden a este mundo, sean renovadas su mente. ¿Cómo se renueva la mente? A través de la palabra, ¿verdad? A través de la Biblia. Y si nosotros estamos conscientes de que para poder ser ingeniero, ¿qué hay que estudiar? Ingeniería, ¿verdad? Para poder ser arquitecto, arquitectura. Para poder ser costurera, costura. Para poder, y así, para poder ser maestra, docente, educación. Ok, ¿por qué es tan descabellado para muchos padres reconocer que para poder ser padre también tienes que prepararte? Y ese es un trabajo eterno, ¿sí o no? Perenne, porque tú vas a dejar de ser padre cuando te mueras, ¿o no? Cuando nos moramos es que vamos a dejar de ser padres. Así que suena muy descabellado para muchos y lo que hacemos, como no tenemos ninguna otra información, es simplemente imitar la crianza que nos dieron a nosotros. Y muchos de nosotros fuimos conejillos de India, ¿sí o no? Ellos hicieron lo mejor que pudieron, pero lamentablemente no tenían la posibilidad de prepararse como lo tenemos nosotros ahorita. Porque si bien es cierto, la tecnología está dañando muchísimo a nuestros jóvenes, también es cierto que sabiéndola manejar y usando la sabiduría vamos a conseguir información valiosísima para crecer como persona, como pareja y como padres. Aparte de eso, nosotros somos los principales educadores. Nosotros estamos siempre pensando que los que les toca educar a nuestros hijos es en la escuela. Y no es así. Nosotros somos los principales
educadores de nuestros hijos. Nosotros somos los principales que debemos educar a nuestros hijos. Tenemos que caer en esa conciencia. Hay familias donde inclusive los papás no conocen la letra de sus hijos. Esta es la situación que estamos viviendo. Entonces, bueno, por favor, la primera asignación, el análisis de una de estas dos escritos, porque es bien relevante para lo que vamos a manejar en las próximas capacitaciones. Please. Entonces, también te tengo que preguntar algo. ¿Te comprometes a intentar cambiar? Porque cuando nosotros, hay otra asignación que no está anotada, pero me gustaría que analizaran la palabra aprender. Etimológicamente, con todos los procesos que usted quiera hacerle a la palabra aprender. ¿Qué significa? Porque cuando yo averigüé lo que significa aprender, averigüé dos cositas y eso los pongo en práctica y estoy seguro que a ustedes les va a ser muy valioso. Y es lo siguiente, para yo poder aprender, tengo que ver en mi mente lo que estoy escuchando o lo que estoy leyendo o viendo. Es verlo en la mente, ¿ok? Es esa conciencia de conectarme con lo que estoy intentando comprender, ¿ok? Y aparte de eso, yo si aprendo, voy a generar algún cambio. Si usted no genera ningún cambio con alguna lectura de un libro, de un estudio, de la Biblia, no genera algún cambio, hello, usted simplemente está viéndolo y no sé, instintivamente no está aprendiendo nada. Porque se está engañando a sí mismo. La palabra lo dice claramente, se está engañando a sí mismo, y o son oidores olvidadizos, o hay muchas expresiones que se pueden utilizar allí. Lo cierto del caso es que si nosotros aprendemos, vamos a cambiar. Así de simple. En base a eso, nosotros les invitamos a que hagamos ciertos compromisos que insistimos, van a repercutir en cambios en su núcleo familiar y va a generar, wow, que se enamoren cada día más. Lo primero, vamos a extinguir ciertos malos hábitos. Y ustedes dirán, no, nosotros somos cristianos evangélicos y somos pastores, así que no tenemos malos hábitos. Y bueno, ojalá que ninguno lo diga porque entonces tendríamos que colocar aquí que somos tremendos mentirosos, ¿no? Allí hay una lista de los más comunes malos hábitos que intencionalmente vamos a procurar extinguir de nuestra vida, porque eso va a repercutir en que vamos a ser modelos para nuestra familia, incluso nos convertimos en testimonio para nuestra familia, y si hay alguna por ahí, alguna esposa que no ha logrado que su esposo se convierta, de seguro en este tiempo de estas 4 semanas que vamos a estar estudiando, el Señor se va a convertir, ese esposo se va a convertir en el Señor, porque va a estar viendo testimonios reales. Lo primero es gritar. Vamos a extinguir ese mal hábito de gritar. Nosotros hemos aprendido que si hay momentos en el que hay que gritar, de verdad cuando lo merite. Por ejemplo, hay una culebra. Wow, tienes que gritar. ¿Sí o no? Ah, señor Edgar, usted si ve una culebra grita, me imagino. Señor Edgar Acuña, ¿usted gritaría? Sí. No solamente te gritarías, no, sino te espantas también. Sí, señor. Bueno, ahí sí se justifica. Wow, una culebra. Ay, dígame si ve las que tienen la colita así parada. Esa asusta demasiado. Otro mal hábito, porque hay cristianos que cuando están en su casa dicen asterisco, / arroba y otras. Vamos a extinguir ese mal hábito de decir vulgaridades. Otro es asumir tener toda la información. O sea, algo así como que leemos la mente, una cosa así, no, ninguno puede leer la mente. Vamos a procurar, cónchale, preguntar, no asumir, a preguntar lo que yo tengo que preguntar para que la comunicación se abra. Otro mal hábito que voy a extinguir es el mentir. Nosotros hemos aprendido como cristianos que no hay mentiras blancas ni rosadas, ni con faralao. Todas las mentiras son negras. Y el Señor las ve así, pues. Todas las mentiras son asquerosas. Así que debemos hacer un compromiso con Dios de no mentir y punto. La única, yo diría, ojo, y lo está diciendo Jubella Pérez, como diría Pablo, lo está diciendo Jubella, no lo está diciendo la palabra.
que esa mentira que a lo mejor el Señor va a aceptar es cuando salvo la vida de alguien, así como hizo la ramera, ¿se acuerdan? Cuando salvó a esos dos espías, cuando me preguntaron dónde estaban y ella apuntó hacia la dirección contraria. Ahí salvó la vida de ellos, supongo que por eso el Señor le dio la salvación, ¿no? Subestimar. Si hay algo que hace un daño terrible, es ese mal hábito de subestimar. Incluso en la palabra dice que el Señor puede utilizar las piedras para hablarnos y darnos un mensaje, puede utilizar a los mendiguitos, puede utilizar a cualquier borracho X. Así que no podemos subestimar a nadie. No sabemos, la mula, puede utilizar hasta una mula para, como dice Julie, para darnos un mensaje, así que obviamente no podemos subestimar a nadie. Eso es terrible, aparte de que si subestimamos, por ejemplo, a nuestros hijos, simplemente le estamos generando que la autoestima baje. Y eso no nos conviene porque la autoestima baja produce muchos problemas en el futuro. Y lo otro que yo, en lo particular, me parece muy grave es no cumplir con lo que se promete. En la palabra dice que tú sí sea sí y tú no sea no. Cuando nosotros conocemos a alguien que es capaz de cumplir con lo que dice, en lo particular yo lo admiro. De verdad que es algo de valorar, pues esa persona que cumple con lo que dice. Esos son los hábitos que nosotros sugerimos que vayamos extinguiendo intencionalmente en este tiempo. Nosotros le invitamos que este tiempo de estas 4 sesiones sea tuyo, tuyito. De verdad les pedimos encarecidamente que lo vivan, que se tomen ese tiempo de cumplir con las asignaciones, porque está demostrado. Nosotros tenemos 13 años ya trabajando con Rescatando Valores y hemos constatado a través de los grupos, por eso que nos ponemos a la orden. Si quieren nos lleva para Chile, para Colombia, para Perú, estamos dispuestos, pero estas enseñanzas de verdad, cuando la persona los vive, los asume responsablemente, generan cambios hermosos. Oye, Pastor César, lléveme para Perú. Siguiente, Pastor. Ok. Hay también unos compromisos que necesitamos que ustedes hagan y para eso necesitamos que levanten su manita digital, porque la primera es dar a los miembros del núcleo familiar al menos 8 abrazos diarios. Nosotros vamos a estar en modo enamorar, vamos a enamorar a todos los del núcleo familiar, vamos a enamorar a nuestros tíos, a nuestros abuelos, esos abuelos que lamentablemente no fueron abrazados, no fueron suficientemente valorados y ellos por lo tanto no lo hacen. Vamos a enseñarlos ahorita. Y lo primero es esos 8 abrazos diarios, ¿ok? Ante una molestia y responder, antes de salirle con una mala respuesta a alguien, vamos a respirar profundo, ¿ok? No estás obligado a responder de una vez, por favor. Acuérdense que también la palabra dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa eso? Primero, analice la situación, pero resuelve el problema antes de que amanezca. Eso es lo que significa, ¿verdad? Pero no tienes que responder de una vez. Aparte de eso, dice, airéis, mas no pequéis. Que tú te puedes molestar, te puedes ir a echar un baño, ¿ok? Y después responde, ya estás calmadito. Usa el preámbulo del amor antes de confrontar. ¿Cuál es ese preámbulo del amor? Los que son un poquito más cristianos que yo dicen con gracia y con amor. Yo le digo que el preámbulo del amor es primero hacer sentir valioso a la persona, decirle, wow, yo te amo con todo mi corazón, pero te tengo que hacer una observación de lo que hiciste esta mañana, por decir algo, ¿ok? Es ese preámbulo que nunca puede faltar antes de confrontar, antes de regañar, antes de llamar la atención a alguien. Y vamos a halagar más y criticar menos. ¿Ok? Esos son los compromisos que les pedimos que hagamos durante este tiempo y que nos gustaría hacer ese seguimiento para garantizar que funcionen estas 4 semanas de capacitación para mejorar como personas, como pareja y como padres. Me gustaría que vayan levantando la manito los que se comprometen, por favor.
Ajá, Julie levantó la mano. Julie, I love you. Eva, muy bien. Hay varios que están muy bien. Hermana, por favor, repítanos el preámbulo del amor. Ok, le repito. El preámbulo del amor, lo que quiero decir es que nosotros, antes de regañar a alguien, antes de confrontarlo, antes de reprenderlo, vamos a decirle lo que vale para nosotros. Mira, yo te amo. Wow, mira, yo daría mi mano derecha por ti, pero te tengo que llamar la atención por lo que hiciste esta mañana. ¿Ok? Cuando nosotros hagamos siempre eso, va a llegar un momento, obviamente, en que el muchacho va a saber, me está diciendo que me ama, ese que me va a regañar, pero sabes que no va a estar tan asustado como cuando tú llegas de una vez molesto a decirle, tú no quieres sirves para nada, que tú esto, que tú... No. O sea, es un preámbulo amoroso. Primero te valoro, ¿verdad? Primero te hago sentir bien y después te digo, tienes que mejorar este aspecto aquí, sin gritarle, como hablamos en la anterior lámina, ¿verdad? Sin gritarle, sin decirle vulgaridades, ¿ok? ¿Sí se entiende? Gubella. Perfecto. Ok. Permíteme una frase que recuerdo mucho de mi padre espiritual, Serafín Contreras. Ok. Y él nos decía que la mano no tiene derecho a golpear si antes no ha acariciado, ¿no? Muy bien. Es que antes de resaltar un aspecto negativo de una persona para corregirle, también tengo que darles palabras de afirmación y resaltar de igual manera sus aspectos positivos. Y solo me enfoco en lo negativo, entonces lo que voy a conseguir es quizás repulsión o un mecanismo de defensa de la otra persona. Entonces yo tengo que aperturar. ¿Y cómo? Primero reconociendo sus virtudes y que mostrarle de esa manera que me importa y que si le estoy resaltando algún aspecto negativo, no es por mera crítica, sino con la intención de ayudarle, porque le estimo, porque reconozco su valor como persona. Muy bien, exactamente así es. La siguiente, por favor, felicitaciones a los que levantaron la mano. Asumo que los demás también van a cumplir con el compromiso, por favor. Siguiente, pastor. Muy bien, sería tipos de padres y familia. Ese le toca a usted. Permíteme, sí, al menos hacer comentarios de este texto que lo conocemos todos, ¿no? Y que evidentemente es el centro, es el fundamento, es la esencia. En primer lugar, porque Dios es amor. Y cuando hablamos de padres, de familia, entonces es evidente que el motor que debe movilizar todo es justamente el amor. Encontramos pues que en muchas familias pareciese que faltara el amor. En algunos padres, tristemente, falta el amor por circunstancias X, pero con sus acciones, con sus palabras, con sus actitudes, con sus reacciones, pues no evidencia, no muestran amor y los muchachos no perciben tampoco el amor. Quizás fue alguna experiencia de ustedes, quizás en su infancia, alguno podrá decir, bueno, mi papá me amaba, pero no parece, porque, oye, los castigos, no habían palabras de afirmación, no habían, y es lo que vamos a estar desarrollando, ¿no? Dice Mateo 22, 37, 39, que debes amar al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El Señor declaró que ese es el primero y el más importante de los mandamientos. Y el segundo, que es similar, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces encontramos aquí estos tres elementos. Tengo que enfocarme en considerar el amor que debo mostrar hacia mi persona. Y eso implica el cuidado personal, el cuidado espiritual y el cuidado emocional. Entonces, en esta primera parte, como ustedes se dieron cuenta, tiene que ver ya con tu desarrollo personal, tus hábitos, tus actitudes. Entender que tú eres en esencia un ganador, una ganadora. ¿Por qué? Porque así fue que te diseñó el Señor. Ese fue el diseño original del Señor. No para que te sientas fracasado. Ese sentimiento, esa emoción no es natural, no viene en el empaque, ¿no? Con el cual el Señor te formó. No. Entonces, ya sabes
eres esencialmente ganador, ganadora, porque el Señor así te diseñó. Y por otro lado, cuando te conectas en ese amor, en esa obediencia al Señor de forma integral, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, un enfoque total, ¿okay? Una dependencia absoluta a Dios en esa relación creciente y apasionada. Entonces, de esa manera, tú podrás proyectar ese amor que las personas a tu alrededor, empezando por tu pareja, empezando por tus hijos, tu familia, necesitan. No es el amor que tú crees que puedas dar, no, es algo que va a fluir natural. ¿Por qué? Porque hay esa conexión con el Padre Celestial. Entonces, cuando estemos hablando, que ustedes estén escuchando el tema que a continuación Gubella va a estar desarrollando sobre los tipos de padre y familia, tengan en mente justamente este texto, ¿ok? Lo que nos diferencia y nos debe diferenciar y lo que va a proteger nuestra familia, a nuestros hijos, más allá de las técnicas o consejos que se les pueda dar, es precisamente el amor que viene del Dios Padre. Y un amor que surge, cuyo canal eres tú. Tú eres ese medio, ese canal, para que tus hijos y tu familia y tu entorno conozcan del amor de Dios. De ese amor, como dice 1 Corintios, que todo lo puede, que todo lo soporta, que todo lo sufre, ¿okay? Que no tiene envidia, ese amor que nunca va a dejar de ser. Así que, bueno, Gubella, puedes continuar. Si estamos acá. Ah, me están pidiendo que encienda la cámara. Vamos a ver qué pasó. Ya. ¿Sí se está viendo las láminas? Sí, sí. Misionera Gubella, su micrófono. Ah, ok. Sorry. Ajá, ahora Sorry. sí. ¿Puedes? Okay. ¿Puedes? Les decía, ok, allí, déjame ahí, ok. Les decía también para complementar el asunto de ese versículo tan importante como que Jesús dejó como ese resumen de toda la palabra, ¿verdad? Que cuando nosotros no cumplimos con él, cuando no cumplimos eso de que vamos a amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro alma, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, y al prójimo como a nosotros mismos, se produce una distorsión. ¿Ok? ¿Y qué significa esta distorsión? ¿Qué significa? Es cuando se produce la codependencia, es cuando nosotros amamos más a nuestro esposo que a nosotros, no puede ser, es una distorsión, porque el Señor dice que al único que vamos a amar más que a nosotros mismos es a Dios. ¿Ok? Así que por ahí son los tiros cuando vemos personas que son capaces de suicidarse cuando su pareja lo deja, o son capaces, por ejemplo, en situaciones que se presentan con los jóvenes, son capaces de suicidarse porque se sienten rechazados, o son capaces de suicidarse por el bullying, porque lamentablemente no le hemos enseñado que él tiene que tener amor propio. Lo llamamos actualmente en el siglo XXI amor propio, pero es precisamente lo que implica esta palabra, que voy a amar a mi prójimo como a mí mismo. Yo siempre me gusta ilustrarlo de la siguiente manera. Supongamos que yo, cónchale, no tengo dinero y por fin logré comprar un bistec, pero yo no tengo hijos, no solamente tengo a mi esposo, y mi esposo también es carnívoro como yo. Le gusta muchísimo la carne. Esa esposa, ¿cómo debería compartir ese único bistec? ¿Cómo debería compartirlo? ¿Qué es lo correcto? Mitad, mitad. Así mismito es, mitad y mitad. Pero sabemos de mujeres o de esposos también, porque hay esposos que aman más a la esposa que a sí mismo, que son capaces de dársela completa, toma, porque yo te amo tanto que yo no voy a comer proteína, pero tú sí. Mosca porque tenemos que también amarnos a nosotros mismos. Yo no puedo decir al otro que lo amo si yo no me amo a mí misma. ¿Estamos claros con eso? Ok, vamos a seguir con la próxima, ahora sí.
aquí vamos a estar conversando sobre cuáles son los requisitos para ser llamados personas, pareja y padre. ¿Cuáles son los tipos de padres y cuáles son los tipos de familia? Please. Ok. Requisito para ser llamado persona. El ser humano es persona desde el momento de la concepción o fecundación. Sabemos que el grupo LGBTX+, ellos dicen que no, que se constituye persona una vez que nacen. Pero inclusive en la palabra, no me pregunte el versículo porque no me acuerdo cuál es, pero dice que desde el vientre de mi madre, él me conoce y él me apartó y él me ama, ¿ok? Y eso es una muestra y obviamente cualquier cosa, cualquier estudio, cualquier teoría que haya sido generada, no va a superar jamás lo que primero está en la palabra. Y entonces ellos dicen, ellos LGBTX+, se basa en que no, pero sabemos que somos personas desde el momento de la fecundación. ¿Se acuerda? Cuando vimos el espermatozoide que se unieron al óvulo. Y fíjense que también aquí se producen problemas a nivel de jurídico y a nivel moral, precisamente por esta observación. Siguiente. Güey, el texto es el Salmo 139. Ok, vamos a anexárselo ahí para las próximas. Salmo 139. Salmo 139, tomen nota de eso, por favor. Entonces, fíjense, también hablando de personas, cuando ustedes estudien y analicen lo que es persona, se van a dar cuenta que en la antigüedad, persona lo representaba una máscara, donde había una máscara con cara triste, una máscara con cara alegre, una máscara con cara molesta, porque en ese tiempo eso es lo que significaba persona. Es la representación de un papel, de una escenificación, ¿ok? Ya al pasar el tiempo, ya simplemente hemos como que evolucionado en esos términos. Para entonces también determinar cuándo somos personas, también lo generamos a través de las cualidades, ¿no? Y aquí nosotros queremos hacer una reflexión. Nosotros sabemos cuáles son los valores, ¿verdad? De hecho, nosotros amamos los valores, nosotros nos encargamos de rescatar los valores en los diferentes ámbitos, con nosotros como asociación. Pero resulta que cuando nosotros analizamos cada una de estas palabras, la honestidad, la responsabilidad, la confiabilidad, la asertividad, gratitud y otras, cuando nosotros analizamos profundamente, nos damos cuenta de que es más de lo que leemos así en forma tan sencilla. Y nuestro llamado, por favor, es que ustedes también se dediquen a analizar profundamente lo que significa cada una de ellas. Porque lamentablemente a veces asumimos conceptos como los periquitos, como los loritos, los repetimos porque lo escuchamos de otros. Vamos a ser analíticos, vamos a ser reflexivos. Y cuando analicemos eso, nos vamos a dar cuenta si nosotros de verdad tenemos la honestidad o si nos falta todavía algunos ítems para poder decir soy honesta o si nos falta algunos ítems para poder ser responsable y así con todas las demás, ¿ok? Siguiente. Y en la contraposición decimos que no somos buenas personas o no somos personas cuando practicamos los antivalores o los defectos personales. Esto en la psicología es llamado defectos personales. Es la envidia, la deslealtad, el oportunismo, la temeridad, la ignorancia, que también les invitamos, por favor, analícenlo profundamente para que se den cuenta de que son más graves de lo que suena. Cuando nosotros, por ejemplo, escuchamos eso de la impertinencia, ¡wow! Es horrible ser una persona impertinente. Y no solamente porque la palabra es fea, sino que todos los ítems que caracteriza a una persona impertinente es de verdad deplorable. Les invito, por favor, a que analicemos cada uno de estos términos y así yo pueda, a conciencia, hacer esos cambios que yo requiero hacer para no caer dentro de estos defectos personales que lamentablemente todos tenemos algunos, ¿ok? Eso no vamos a escapar de ellos, somos seres humanos. Pero cuando los analicemos y nos veamos a nosotros mismos, vamos a poder hacer esos cambios que necesitamos. Siguiente.
Sí. Aquí le toca a usted. Aquí, ajá, sí. Aquí el tema de la pareja es apasionante. Porque sí, como no, también hay ciertos requisitos. No todos son parejas, ¿no? Y aquí estamos. Y ojo, ustedes dirán, bueno, ¿y por qué no hablamos de esposo de esposo? ¿No? Recuerden que también esta temática también se aborda a personas no creyentes, ¿ok? Nuestro auditorio, si se quiere, es muy amplio, ¿no? Y claro, mucho de este material está adaptado también a estas personas. Pero igual, esposo, esposa, igual pues son parejas, ¿cierto? Ahora bien, pero hay ciertos requisitos, ¿no? Para llamarse una pareja y sobre todo una pareja saludable. Cuando esas relaciones son sanas, fíjense, hay una conexión. Y esa conexión que existe en ambos genera una satisfacción, ¿ok? Y por eso estamos agregando esto. Estamos diciendo que cuando las relaciones de pareja son sanas, los dos miembros se sienten conectados entre sí y están satisfechos de cómo se desarrolla el vínculo. Y resalto la palabra satisfecho, porque hay momentos en que no nos sentimos tan contentos. Hay momentos, incluso en la relación de pareja, que existen dudas por las diferencias, porque pretendo las expectativas que tengo y no logro, ¿verdad? Y no las veo de mi pareja, en fin. Entonces, esos estados emocionales pueden generarse, pero existe satisfacción cuando a pesar de se mantiene esa conexión, ¿ok? De hecho, en Filipenses 4:12, el apóstol Pablo decía, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. Él dice, he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre. Dice, a tener de sobra como a sufrir escasez. Aquí hay un principio de contentamiento, ¿no? Que se enseña y que a pesar de las circunstancias hay ese contentamiento, hay esa satisfacción, ¿ok? Estamos trabajando juntos como pareja, estamos resolviendo nuestros conflictos, ¿verdad? Y esto genera esa satisfacción. Cuando son sanas esas relaciones. Cuando existe también, debe existir también, evidentemente, una buena comunicación. Hay una escucha activa. Y cuando hablamos de escucha activa, no nos estamos refiriendo solo a escuchar o a oír, ¿no? Porque hay una diferencia entre escuchar y oír. Entonces, yo puedo oír el sonido, ¿ok? Pero cuando te escucho es cuando presto total atención. Y esa escucha activa tiene que ver no solo con escuchar las palabras, sino que también ver la corporalidad de la persona, ¿ok? Mirar sus rostros, sus gestos, sus actitudes. Dicen mucho, ¿no? Algunas personas pueden decir, estoy contento, estoy feliz, pero no sonríen. Entonces esa sonrisa, el no sonreír, digamos, te dice algo distinto a lo que él con sus palabras está declarando, ¿no? Entonces, cuando existe una buena comunicación, existe esa escucha activa, atenta, empática, cuando yo me identifico con la necesidad del otro. No es como muchas veces existe esa comunicación en la familia, y vaya que ahorita con el tema del mundial, yo sé que hay algunas esposas que están ahorita, ay Dios mío, arrancó el mundial de fútbol y bueno, pues adiós lo que te pagaste, ¿ok? Entonces, todo es fútbol ahorita. Y muchas veces estamos concentrados viendo el juego y me están hablando, los hijos me están hablando, y en ese momento el hombre va a meter gol, estamos va a empatar, qué sé yo, y justamente en ese momento tan tenso, me llama la esposa o el hijo quiere preguntarme algo y no puedo prestarle atención. Pero sabe, cuando hablamos de una escucha activa y empática, ese televisor tiene que estar apagado. ¿Por qué? Porque la necesidad de mi pareja, en este caso, pues por supuesto que es prioridad. ¿Ok? Entonces, la escucha activa y la empatía son rasgos fundamentales para que se dé una relación de pareja sana. ¿Ok? Es importante, por lo tanto, que se comprenda el punto de vista del otro, aunque no estemos de acuerdo. A eso se llama empatía. Otro aspecto importante para ser llamados pareja, ¿ok? Y vayan, los que están acá casados, los que están con su pareja, vayan tomando bastante nota, ¿no? Y no se preocupen, no les voy a preguntar si cumplen con esto, ¿no? Pero sí analícenlo,
estúdienlo junto incluso con su pareja. El tema de la asertividad y la sinceridad. Es obvio, el único que tiene, digamos, ese atributo de leer tus pensamientos, de saber qué piensas, es el Señor. Así que como no tenemos ese atributo divino, entonces tenemos que mostrar nuestra mayor sinceridad y ser asertivos a la hora de expresar nuestras opiniones, ¿no? Si hay algo que en verdad te molesta, tienes que decirlo. No esperes a que el otro lo adivine. Y eso vaya que es un conflicto continuo en la relación matrimonial. Porque se supone que él tiene que saber, ¿no? Yo no sé cómo están aquí los caballeros con el tema de los cumpleaños, con el tema de, ¿cómo se llama esto? Del aniversario o alguna fecha en particular, ¿ok? Pero muchas veces nuestras esposas, bueno, no dicen nada y se supone que tenemos que saberlo, ¿ok? Se supone que hoy es el día cuando declaraste mi amor y cumplimos hace 20 años eso, y hoy jueves 23 de noviembre, pues por dar una cifra, una fecha aleatoria, debes recordarlo, se supone que tienes que saber. Entonces, cuando no se habla, cuando no hay esa comunicación, cuando no expresas lo que realmente sientes, ¿verdad? Entonces se va generando ese caldo de cultivo para los conflictos continuos. Revisen sus últimas diferencias como pareja y se va a encontrar que tiene que ver mucho con esto. Muchas veces no somos totalmente honestos. Me siento quizás decepcionado, me siento molesto. Cuando me lo preguntan, ¿qué es lo que uno dice? Bien, me siento bien. ¿Ok? Muchas veces las personas, para no generar más conflicto, ¿ok? Dicen, no, estoy bien. Crean una paz superficial, ¿no? No hay la suficiente sinceridad. No quiero mayores problemas. Entonces, bueno, genera una paz superficial. Pero como se dice, acá en Venezuela lo decimos así, la procesión va por dentro, ¿no? El dolor lo llevas adentro de tu corazón y eso se va acumulando y acumulando. ¿Saben lo que realmente afecta a la relación de pareja? No son esos problemas de infidelidad, esos grandes problemas de infidelidad, realmente no afectan un 100%. Lo que realmente afecta y daña son esas pequeñas cosas que no se dicen, son esos pequeños secretos que se van acumulando, que se van guardando. Cuando tú tomas decisiones financieras y no consultas y te quedas callado, cuando tomas un emprendimiento, algún negocio y no lo comentas con tu pareja, cuando te sientes frustrado por alguna circunstancia y no lo comentas con tu pareja. En fin, esas pequeñas cosas, como bien lo dice Eclesiastés, esas pequeñas zorras son las que van dañando el viñedo. Entonces, para que te pueda ser llamado como una pareja y tenga esa vida sana de pareja, entonces comience a expresar, ¿no? No solamente a escuchar activamente, sino también a expresar sus opiniones con asertividad, por supuesto, ¿ok? Considerando también a la otra persona. Muchas veces uno dice, mira, yo soy honesto, yo digo la verdad, duela a quien le duela, pero muchas veces tenemos que saber decir las cosas. Ok, estoy molesto, pero también tengo que saber decirlo. Ok, a eso hablamos de asertividad. Y por supuesto, total sinceridad. Otro requisito indispensable para ser llamado pareja, confianza. ¿Cómo piensan ustedes que en un ambiente de total desconfianza, cuando no creo las buenas intenciones de mi pareja, cuando no creo lo que me está diciendo, cuando no confío que realmente salió a su oficina, cuando no confío que realmente esa persona que le está escribiendo por el teléfono es un compañero de trabajo, cuando no creo eso, por ejemplo, cuando me cuesta creer eso, ¿cómo pretenden, cómo creen que puede existir una relación sana? Y lamentablemente hay personas que callan y tienen esa emoción y esa desconfianza. Por eso decimos, hey, es imposible que tú tengas una relación sana si no confías en tu pareja. Por lo tanto, tienes que darle ese voto de confianza, ¿ok? Y que, por supuesto,
su relación basada en esa confianza, pues tendrá una salud positiva, ¿ok? Es un riesgo, es verdad, cuando uno decide confiar en una persona, pues siempre hay un potencial de salir un tanto defraudados, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque la otra persona no es perfecta, porque estamos buscando y decidimos confiar en una persona imperfecta, que aún siendo cristiano, aún siendo ministro, y debo decirles acá a amigos, colegas, servidores del Señor, servidoras del Señor, en digamos, esta capacitación que le estamos ofreciendo, tenemos que quitarnos el sombrero, ¿ok? De pastor, el título de pastores, de ministro del Dios poderoso. O sea, somos seres humanos, ¿ok? Y cuando salimos de la iglesia, cuando salimos de esa administración, en fin, del servicio, del evento, y llegamos a nuestra casa a descansar, allí nos convertimos, si se quiere, pues, por decirlo así. No es que lo hemos dejado de ser, pero allí actuamos como lo que somos, ¿ok? Seres humanos imperfectos. Por lo tanto, para que exista una pareja, una relación sana, la confianza es indispensable. Arriésguese a confiar a pesar de, ¿ok? Otro aspecto que ayuda a esa salud como pareja es el vivir el presente y no centrarse en el pasado, porque vaya que afecta eso, ¿no? Cuando estoy recordándote constantemente aquello que hiciste, ¿no? Y supongamos que algunos se casaron antes de ser cristianos, ¿no? Y claro, y en esa vida de mundanalidad, pues se hacen muchas cosas. Y que ya siendo cristianos, ambos servidores del Señor, por ejemplo, oye, sería un absurdo seguir repitiendo cosas que experimentaron, que vivieron cuando eran no creyentes, cuando no eran cristianos. Entonces, pero, ¿sabe? Muchos todavía siguen manejándose de esa forma. Todavía siguen arrastrando el pasado. Y vaya que es, digamos, una necedad total. Porque si te vas a concentrar a mirar el pasado, el pasado ya no lo puedes controlar, no puedes hacer nada para cambiarlo. Entonces, hay mucha gente que vive en ese pasado. Hay otros que viven en función al futuro. Es decir, ¿qué va a pasar mañana? Viven con miedo, porque es que, ¿y si mañana? ¿Y cómo irá a ser? ¿Cómo irán a crecer mis hijos? ¿Y será que este matrimonio irá a funcionar? ¿Será que el ministerio, y pensando en el futuro, cuando tampoco está bajo nuestro control? El pasado no lo podemos controlar porque ya pasó. El futuro, eso está en manos del Señor. Nosotros no tenemos el poder de controlar el futuro. Entonces, es un desperdicio, una necedad y un desgaste innecesario. Concéntrese en el presente, ¿ok? En lo que hoy puede hacer. Recuerden que su presente va a ser el pasado de mañana, ¿ok? Y hoy usted va a construir con su familia, con sus hijos y con su pareja recuerdos, ¿verdad? Que en el futuro va a valorar y le va a ayudar, ¿ok? Concéntrese en el presente. Entonces, de nada sirve centrarse en los errores del pasado, sacárselo a la pareja constantemente. De nada sirve porque no va a mejorar y no va a contribuir al crecimiento como pareja. Una relación sana no es necesariamente aquella en la que no se discute ni ha habido graves problemas, por supuesto, pero que la discusión que exista no sea en función a lo que ocurrió hace 5 años atrás. Hace 5 años atrás. Una propuesta que alguien hizo en una oportunidad, una técnica, es que pueden darse un plazo. Es decir, mira, cuando ocurra algo que te desagrade, pueden llegar a ese acuerdo con su pareja. Cuando ocurra algo que te desagrade, mira, vas a tener un mes de plazo para hablarlo. Tienes un mes para compartirlo. Y creo que un mes es mucho. Para compartirlo, para expresarlo, para hacer cualquier tipo de reclamo. Pero si después que pase ese mes no has dicho nada, entonces no lo digas, porque ya queda en el pasado. ¿Me explico? Es como que para obligarse a hablar en el momento, ¿ok? Y no guardarse las cosas. No viva del pasado y no se enfoque en los errores del pasado,
que sus discusiones y su conflicto no sean por ese pasado tan lejano. No, ya el Señor lo enterró. Amén. El Señor borró su pasado. Si el Señor decidió olvidar ese pasado y no utilizarlo para atacarte en el presente, entonces igual haga eso usted con su pareja. Cuando usted decida perdonar, usted decide ya no utilizar el pasado para atacar a la pareja en el presente. Muy bien. Otro aspecto importante en la relación de pareja saludable, un requisito para ser llamado pareja, tiene que ver con expectativas realistas. ¿Ok? Porque sí, vamos a estar claro que uno piensa en el momento, este es el hombre que me va a hacer feliz. ¿Lo pensaron en alguna oportunidad? Esta es la mujer que me va a hacer feliz. Aleluya. Este es el hombre de Dios. Esta es la mujer del Señor, ¿verdad? Este es el varón, esta es la varona, ¿verdad? Mi media naranja que me hará feliz. Muchas veces tenemos esa expectativa. Y uno piensa que si mi pareja cambia, entonces, las cosas van a funcionar mejor. Entonces, tenemos expectativas poco realistas. Esperamos, quizás porque vemos en nuestra pareja un gran potencial y quizás estamos esperando más de lo que mi pareja pueda dar. Entonces, cuando ocurre eso, entonces lo que genera para nosotros es frustración, porque, oye, yo esperaba de mi esposo esto, yo esperaba de mi esposa tal cosa, me siento frustrado, me siento decepcionado, no me siento feliz porque no es lo que yo esperaba. Si ese ha sido algún momento su pensamiento, su idea, entonces quizás puede que haya tenido expectativas poco realistas. Así que para que usted pueda ser llamado pareja, entonces, y tenga una relación sana, entonces tenga expectativas realistas. Hable con su pareja, hable acerca de las cosas que esperan el uno del otro, en ese ambiente de confianza, en ese ambiente de amor, ¿ok? En esa conversación asertiva. Háblense. Mira, ¿qué espero yo de ti? ¿Verdad? Usted, hombre, esposo, atrévase. Tómese una tarde después del servicio dominical. Sea tomándose un café allí con su esposa en la sala o en la habitación o saliendo a un parque y tenga esa conversación. Dígale, mi amor, ¿qué esperas tú de mí? E igual usted, mujer, dígale a su esposo, mi amor, ¿qué esperas tú de mí? Y sean totalmente honestos, transparentes y que esas expectativas sean realistas. ¿Ok? Es una forma de comprender a las personas y, por supuesto, ayudarse a crecer allí. Otro aspecto para ser llamado pareja tiene que ver la flexibilidad. ¿Okay? El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Cierto? Amén. Qué bueno que es así. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es constante. Sin embargo, nosotros, aunque fuimos creados a su imagen y semejanza, por esa rebeldía, desobediencia de Adán y Eva, pues nos desviamos de ese plan original del Señor y nos dejamos y somos muy inconstantes, ¿ok? Y se generan muchos cambios en la relación que hoy día resultan cambios normales y hay que saberlos aceptar y hay que saberlos asimilar. Fíjense, a nosotros, mi esposa y a mí, pues nos llegaban muchas consejerías y todavía nos llegan donde uno de los problemas es, y la queja principal de la esposa, es que ya no nos amamos igual. Ya él me dejó de amar. Y cuando ahondamos más en ese punto, dicen, no, lo que pasa es que ya no éramos como cuando novios. Ya no, cónchale, no teníamos esa ilusión, esa cosa chévere. Ya, mire, antes veíamos películas románticas juntos, ahora no, es lo que quiere ver puras películas de guerra y puras películas de acción. Y esas películas románticas que antes veíamos, no quiere ver nada de eso, puro fútbol ahora. Entonces ya no es lo mismo. Antes, pues mire, antes me traía flores, y eso era tan bonito, tan romántico, pero no, ahora lo que me trae es harina, ¿verdad? Ahorita lo que me trae es pan, cosas para cocinar, para ponerme a trabajar, ¿me entiendes? Entonces se ha perdido ese romanticismo. Ya va, un momentito. Hay momentos en que
esa relación romántica, apasionada que se genera en el noviazgo. Hay momentos que eso cambia. ¿Sabían ustedes eso? No voy a profundizar mucho en ello, pero para no alargar mucho este punto, pero tienen que entender que hay ciertas cosas que cambian. Y cuando ese amor romántico, idílico, rosa, todo hermoso, ¿verdad? Cambia. No necesariamente es porque hay falta de amor, no. Cuando ese amor pasional comienza a menguar, es la oportunidad para que surja ese verdadero amor. Un amor que no solamente se fundamenta en las emociones, ¿verdad? Porque nuestras emociones, como decíamos, son muy cambiantes. Entonces, cuando comienza a darse esos cambios, quizás no son deseados, pero ocurren. Cuando ya la forma de expresarse amor, cuando tienes 30 años de casado, no es la misma cuando tienes 2 meses o 3 meses de casado. Y no es porque se haya perdido algo, no, es porque ha madurado y se madura. Ya no es solamente un amor pasional, sino es un amor ya, digamos, integral, ¿ok? Y donde yo te acepto por lo que eres, ¿ok? Con todos tus defectos y tus virtudes. Entonces tienen que ser flexibles en ese aspecto, ¿no? Buscar adaptarse a las circunstancias, a los cambios propios de la pareja. Otro aspecto importante para ser llamado pareja tiene que ver con el respeto mutuo, ¿verdad? Las dos personas valoran la relación y quieren estar en ella porque quieren y no porque lo necesitan. Una relación, mis amados, que sea sana, no implica esa codependencia. Cuando caigo en codependencia es porque yo necesito de la otra persona. Lamentablemente, dolorosamente, hemos encontrado casos de abuso sexual de niños donde la madre es la cómplice. Y uno se pregunta, pero por Dios, ¿qué tipo de madre puede ser? Lo que pasa es que la madre cae en una codependencia, bien sea del padrastro o del padre o del abuelo que viola sistemáticamente, constantemente a las niñas. ¿Pero y por qué? Bueno, porque esa persona es el sustento de la familia, es el que trae el dinero para la casa. Y entonces si digo algo o lo denuncio, se lo llevan preso, entonces ¿cómo vamos a comer? ¿Ver quién trae la comida para la casa? Entonces, esa codependencia resulta tóxica, dañina, ¿no? Y es triste, pero es una realidad que se vive hoy día. Entonces, el respeto debe ser mutuo, no porque hay una relación de conveniencia, no, sino porque en función de ese amor, ¿ok? Deciden mostrarse respeto. De paso, de hecho, la escritura en Efesios capítulo 5 nos enseña, ¿no? Que así como el esposo debe amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, la esposa, dice el apóstol Pablo, debe respetar a su marido. Entonces, una relación de amor y respeto tiene que darse en una relación de pareja, ¿ok? También, bueno, alguna pregunta, aquí yo voy, me inspiro y yo sigo de largo y hasta ahora, ¿hay alguna comentario, alguna inquietud, alguna pregunta en cuanto al tema de pareja o alguna experiencia que puedan comentar y complementar, ¿ok? Con lo que hemos estado compartiendo hasta ahora? Pueden abrir el micrófono o escribir el chat. Por favor, si escriben alguien en el chat, me lo leen porque yo no puedo ver no puedo ver la pantalla, no puedo leer los chats. Entonces, es la oportunidad para poder hablar. Muy bien, pueden... Okay. Leen, por favor, las preguntas. Si están escribiendo por el chat, por favor, me lo leen. No puedo ver por acá. Está todo muy claro, dicen por aquí. Genial. Bueno, continuamos entonces. En cuanto a los requisitos, ¿en un yugo desigual puede haber una relación sana? Está preguntando el señor Edwin Flores, pastor. Ok, yugo desigual. Bueno, dependiendo de cuáles son las características de esa desigualdad, de qué tan desigual es ese yugo, ¿no? Yo diría de una vez que no. No, pero te voy a explicar, porque si hablamos desde el punto de vista espiritual, pues ya de por sí no, ¿ok? Porque son dos intereses totalmente opuestos, ¿ok? Si hablamos de
de criterios en cuanto a la administración, porque puede ser una desigualdad. Tú tienes una forma de administrar, tú tienes otra, ¿verdad? Si consideramos ese tipo de yugo desigual, no podría decir que sea, digamos, totalmente insano, pero muchas veces esas diferencias ayudan, cuando se sabe manejar, ayudan al crecimiento, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esa desigualdad? Si es espiritual, de plano, no podrá no haber un tipo de ¿cómo se llama esto? De sanidad, pues, de una relación sana. Si, e incluso es de tipo ministerial, ¿no? La esposa es misionera, pero el esposo es pastor. Una pareja amiga tienen esa característica. Ella era más misionera, de evangelizar, de salir a la calle. Él era más de pastor, de maestro, de enseñar. Y entonces había una desigualdad allí desde el punto de vista ministerial. Y podríamos pensar que es un yugo desigual. Pero ya va, ¿cómo lo puedo abordar? Porque pueden complementarse. ¿Ok? Pero en este caso, tristemente, en esta pareja no fue así. Él, asumiendo que era la cabeza de hogar, la autoridad, entonces bloqueó de alguna forma, aminoró pues el ministerio de ella, ¿ok? Esa pasión, él la encerró en las cuatro paredes de la iglesia, la pasión que sentía su esposa, ¿no? Y tristemente pues terminaron divorciándose. Había una desigualdad desde el punto de vista ministerial, no se manejó bien y por supuesto la relación no fue sana, pero dependiendo, como les dije, cómo lo abordas, cómo lo confrontas, ¿verdad? Ya sería pues que explicasen en otra oportunidad o en el chat privado, no hay problema, específicamente qué tipo de desigualdad, ¿ok? Llama. Muy bien. Ok, yo también necesito hacer una aclaratoria respecto a ese punto del yugo desigual, y es que Pablo dice en la palabra que si usted conoce al Señor estando con alguien o en concubinato, que no lo deje, que se mantenga así, y es a través de tu testimonio que él va a llegar a convertirse y por supuesto van a dejar de ser yugo desigual, ¿ok? Es lo ideal. Usted tiene que enamorarlo y bueno, hacer lo que el Señor determine para que deje de ser el yugo desigual. Ok, seguimos entonces. Seguimos con requisitos para ser llamado padres. Y fíjense que les hago la observación de que estos requisitos son 4. Y hubo oportunidades, y todavía las hay, en la que esta capacitación lo hicieron personas que tienen contacto con el registro civil y ellos presentaron estos requisitos a parejas que estaban en trámite de casarse por el civil y eran 18 parejas y el siguiente día llegaron, 20 parejas y al siguiente día llegaron 15 parejas nada más. Entonces, claro, pudiera alguien pensar, cónchale, gracias a este taller dejaron de casarse, pero yo no lo vi así y gracias a Dios como yo tampoco, también lo vieron otras personas. Lo vimos en el sentido de que para qué se iban a casar si no estaban de acuerdo con estas 4 disposiciones y ya van a ver la importancia de estar de acuerdo en que si alguno de estos 4 requisitos no se cumplen, no vale la pena casarse ni estar unida a esa pareja. Estoy hablando de personas, estamos hablando de personas que estaban en concubinato, que entonces iban a oficializar su unión y más bien decidieron no casarse, ¿no? Ahora van a entender por qué la observación. El primer requisito para poder ser llamado padre, al menos dignamente, es la disposición para la aceptación. Y esto implica que sea incluso aceptar al niño antes de nacer o cuando viene de otra unión, de otra pareja anterior, ¿ok? Sea biológica o no. Y ya no sería, si una pareja se está uniendo a otra que también trae su convito, trae hijos, ya no los puedo llamar tus hijos o mis hijos, sino nuestros hijos. Cuando no logramos aceptar a los hijos de la unión de la pareja anterior o los hijos que vienen de la pareja anterior, entonces esa relación no va a funcionar. Yo tengo que amarlos como si fueran míos. Y la única manera es
que ya no los llame los tuyos, sino que los llamemos los nuestros. ¿Se entiende este punto? Y no solamente es la aceptación en cuanto a esos hijos que vienen de otras uniones, es también ser capaz de aceptar esos hijos que el Señor me ha enviado, porque créanme que producimos grandes heridas emocionales cuando nos enteramos, por ejemplo, que mi papá no quería un hijo varón, sino que quería una hembra, y resulta que, bueno, me lo manifestó y yo me enteré, y hablamos con personas que tienen 47 años y lloran cuando recuerdan ese desprecio, ese rechazo por parte de ese papá que no quería una hija hembra sino varón, sin saber. Lamentablemente a estas alturas del siglo XXI hay gente que no sabe que el que genera o que tiene el gen masculino es precisamente papá. ¿Qué tal? Nosotros somos XX y los hombres son XY. El hombre es el que determina el sexo de nuestros hijos. La siguiente, por favor. Requisito para ser llamado padre es la disposición a dar asistencia básica. Tengo que ser capaz entonces como padre, y cuando digo padre me refiero también a madre en general, a ser capaz de dar la asistencia básica en cuanto a alimentación, vestido, vivienda y educación a todos por igual, tanto a mis hijos biológicos como a mis hijos por pertenecer a una familia mixta en donde hay dos uniones o hijos de uniones anteriores. Tengo que ser capaz de darle a todos por igual la misma asistencia básica. Y esto implica también las medidas preventivas en cuanto al bienestar físico y mental del niño. Cuando yo no soy capaz de dar esa misma asistencia a todos, estoy generando entonces heridas emocionales a nuestros hijos y a esos hijos que debería yo aceptarlos como propios. Siguiente. El tercer requisito es la disposición para dar afecto. Vamos entonces aquí a concretar lo que es afecto. Dar afecto significa, o afecto significa la demostración de, o la forma en que yo demuestro que tú vales, que te amo, ¿ok? La forma en que yo lo demuestro. Así que cuando nosotros no somos capaces de expresar el amor por igual, tanto a mis hijos biológicos como a los que están en esa unión, en esa segunda oportunidad, entonces también estoy generando graves problemas emocionales y de estabilidad al hijo que no lo está recibiendo. Veamos te lo voy a ilustrar de esta manera. Supongamos que el papá llega del trabajo y entra a la sala. Quiero que veas en tu mente lo que te estoy describiendo. Y resulta que en el mueble está sentado una adolescente que, por cierto, viene de la unión anterior de esa esposa, esa nueva esposa. Y cuando papá entra a la sala, sale corriendo la niña de esa unión, ¿verdad? Esa unión presente con esa mujer. Y sale corriendo la niña y el papá la abraza y qué emoción, y el abrazo y besito y besito. Y resulta que ese papá no se acerca a esa adolescente. De broma le hace un ademán, algo así como, ¿sí me vieron en la pantalla? ¿Cómo creen ustedes que se siente ese adolescente o esa adolescente? Discriminada. Así es. Rechazada, dice Pilar Pizarro, muy bien. Muy bien, exactamente así. Entonces, rechazada, dice también Julie, aislada, no amada, correcto. Y es que así se sienten. Y muchas veces, tristemente, eso está ocurriendo día a día. Lo correcto es, tengo la niña abrazada, me acerco, ¿verdad? Le doy que sea un beso en la frente, en la cabeza, un ademán de cariño, porque, acuérdense, también tengo que aceptarla. Recuerden los otros disposiciones, aceptación, ¿ok? Asistencia básica, ahora el afecto. Y aquí cabe resaltar lo que el pastor está diciendo sobre si yo no doy afecto, tampoco puedo regañar ni castigar. Siguiente, por favor.
es la última disposición, que es ejercer el principio de autoridad. Muchos están dispuestos a ejercer el principio de autoridad, pero no son capaces de ejercer el principio de dar afecto. Y como se dan cuenta, estas 4 disposiciones son claves para poder decir o para poder llamar a una persona padre o madre dignamente. ¿Cómo se establece entonces el principio de autoridad? Le voy a dar un dato. Donde haya relación de más de 2 personas, bien sea tanto en casa como en el sitio laboral, como en la universidad, en donde sea, en donde haya relación de más de 2 personas, tiene que establecer acuerdos de convivencia o normas. Tiene que haberlas. Porque resulta que recuerden que nosotros venimos de crianzas distintas, de formas distintas, estilos distintos, así que necesitamos establecer acuerdos para que podamos vivir en armonía, para que todo fluya, para que no se generen conflictos graves. Siempre va a haber conflictos, me refiero a que no se generen conflictos graves, que podamos vivir en armonía y podamos hallar paz hasta donde sea posible, como dice la palabra. Siguiente. Vamos a ver entonces los tipos de padres. Ya estamos por culminar. Este aspecto es demasiado importante. Existen los padres biológicos y los no biológicos. Esas son las 2 grandes divisiones. Obviamente los padres biológicos son los que engendran, ¿ok? Dan origen a esa criatura, a ese bebé. Y por supuesto, esa es una condición permanente. Y los no biológicos que se dan a través de otros tipos de situaciones no genéticas, y es a través de la aceptación de ese rol por parte del padre. Siguiente. Ok. Quíteme por un momentico ese, por favor, rapidito. Quíteme antes que la vean. Ok. Necesito saber, y que no sea Julie, por cierto, ni el pastor, que me digan qué conocen ustedes o qué concepto conocen ustedes como padrastro. ¿Hoy conocen ustedes o cómo definirían esa palabra padrastro? Ya. Pastora, me parece que hay 2 conceptos de padrastro. Okay. O estoy equivocada quizá, ¿no? Dígame. Uno, el padrastro, que es a nivel de la cutícula, ese pellejito que sale al costado, ¿verdad? Ok. Oye, no sabía eso. Bueno, padrastro, palastro le llaman. Ah, ok. No, uno es eso y otro que, bueno, mal llamado padrastro, ¿verdad? Porque la nueva pareja de la mamá nunca va a ser el nuevo papá, ¿no? Entonces Ok. me parece que es la mal llamado, pues, ¿no? El nuevo papá, algo así. Ok, ya vamos a aclarar eso. Decía Mercedes que es un padre sustituto, sí. Sustituye cuando, ¿qué? Falta ahí completar esa expresión. Les voy a decir de una vez porque suele esta palabrita, que de paso fea, ¿verdad? De paso fea, esta palabrita crea cierta confusión. El padrastro, vamos a colocarlo en pantalla, es el que asume cuando el padre biológico muere. Para poder ser llamado padrastro, tiene que haber muerto el padre biológico o la mamá biológica. ¿Ok? Es la forma correcta de llamar. Padrastro, entonces, es el que suple al padre biológico cuando el padre biológico muere. ¿Sabían eso? Gracias a este concepto, ustedes no se van a olvidar de mí nunca. Así que sí, ya no van a llamar padrastro a cualquiera que esté con una persona que se vuelve a casar o que vuelve a unirse a otra pareja. Elena Cribillera, creo que quiere decir algo, no sé si la mano tiene rato levantada. Ah, como que tiene rato levantada la mano. Siguiente, entonces este es uno de los subgrupos, el padrastro. El siguiente, de no biológico, sería, por favor, la lámina. El padre sustituto. Ese es el que asume cuando el padre biológico se ausenta permanentemente, ¿ok? Sabemos que está vivo porque no nos han avisado que está muerto. Pero ese papá biológico no aparece por ningún lado, no está presente ni para manutención, no llama al muchacho a su cumpleaños, no ayuda con los útiles escolares,
es como les digo, sabemos que está vivo porque no nos ha avisado que está muerto. Así que el padre sustituto suple a este padre biológico que no responde con las responsabilidades que le corresponde a sus hijos. Entonces ya vemos dos tipos de padres no biológicos. Vamos para el tercero. El tercero sería padre suplente. Ese es el que suple o asume esa responsabilidad como la palabra lo dice, supliendo al padre biológico, se supone que temporalmente. ¿Qué quiere decir esto? Es en los casos en donde un tío o un abuelo o un hermano mayor suple al padre biológico porque de repente él está de viaje. Se ve mucho en las situaciones de emigración, en donde se supone, es temporal, se supone que es por 1 año, se supone que es por 2 años, y entonces ellos, exacto, es apoderado. Debería haber una figura legal, lamentablemente no suelen exigirla, pero sí. Por ejemplo, el tío es tío y es padre suplente. La abuela es abuela y es madre suplente de estos que están fuera temporalmente y que tienen la responsabilidad. Es apoderado, como decía la hermana, para encargarse de ese muchacho a su cargo. Siguiente. El padre adoptivo, esta es una figura en donde el padre biológico y la madre biológica renuncian legalmente a ese rol. Para ello hay una serie de procesos que debe hacer el Estado, ¿ok? Cada vez se están flexibilizando un poco más debido a la cantidad de niños que lamentablemente están siendo abandonados por sus padres. Y después de ciertos procesos en la que es lógico que se tarden, porque el legislador lo que quiere es que el padre biológico se arrepienta de abandonarlo y recapacite y vuelva a encargarse de su muchacho, que es lo ideal. Lamentablemente, después de cierto tiempo que él no se arrepiente de esa actitud, entonces se coloca al muchacho en una familia sustituta y luego se hacen los trámites para ese nuevo padre adoptivo y se cambia totalmente ese documento, donde por cierto no aparece para nada los padres biológicos, y se le otorga entonces a ese niño padres adoptivos legalmente constituidos. Siguiente. El padre complementario. Yo me quiero detener aquí porque es que les pido encarecidamente a ustedes nos ayuden a multiplicar esta información. El padre complementario es el que, como sí lo dice, comparte todo lo referente a lo que ese niño necesita, ¿verdad? Porque supongamos que se une a una mamá, pero el papá biológico existe y se une a otra pareja, ese niño debería ser el más feliz de todos. ¿Por qué? Porque en teoría, si se cumpliera esto de padre complementario, entre los dos, ese padre complementario y ese padre biológico se van a encargar de los gastos y las necesidades no solo económicas de ese niño, sino que ese niño debería tener 2 cuartos hermosos, debería tener 2 regalos de cumpleaños, debería tener 2 niños Jesús, o por lo menos que ellos se comuniquen de manera tal, si se presentara en forma madura esta situación, debería, por ejemplo, decir el padre biológico, yo me voy a encargar del niño Jesús, tú te encargas de Reyes, yo me encargo de los útiles, tú te encargas de los uniformes escolares. En teoría, eso debería cumplirse, no está pasando, y por eso que les pido encarecidamente que hablemos al respecto, que podamos nosotros, todos, las 52 personas que estamos aquí conectadas, poder hacer una especie de campaña en la primera oportunidad que se te presenten situaciones en donde hay divorcios, separaciones, nuevas uniones, en donde podamos motivar a los padres que se conviertan en esos padres complementarios y que incluso los niños no tengan que pasar por esos traumas que cada día pasan porque las parejas lamentablemente deciden separarse. ¿Sí me entienden el punto? ¿Alguna observación? Se requiere mucha madurez, pero yo no lo veo imposible. Es lo que debería ocurrir.
porque los padres se están divorciando de los hijos también. Y eso está generando grandes problemas a nivel emocional a los niños. Vamos a separar, vamos a dividir, vamos a hablar de dos tipos de familia, la funcional y la disfuncional. ¿Ok? Para ello, la siguiente, por favor. Ok. Adelante. Para ello, entonces, fíjense que nosotros necesitamos que ustedes investiguen. Esta es la siguiente asignación y ya es la última por el día de hoy, porque nosotros conocemos y necesitamos que ustedes definan cuáles son los tipos de familias que reconocen. Nosotros reconocemos solamente la funcional y la disfuncional, en donde las características de ellas, por cierto, no tienen nada que ver con que esté mamá, papá, hijos. No. Necesitamos que ustedes lleguen a la misma conclusión nuestra y para ello les pedimos que investiguen y opinen acerca de los tipos de familia. Se están presentando situaciones graves en cuanto a la profamilia, a los que están contra las familias como Señor, como Dios lo ha determinado. Y por eso es importante que ustedes investiguen y nos hagan llegar la información que tienen al respecto para que podamos llegar a un mismo criterio en la próxima sesión antes de comenzar con la que corresponde. ¿Ok? Para ello vamos a analizar, obviamente, Efesios 5, 22 al 24, Timoteo 3, 4 al 5. Tomen un capture para que entonces podamos trabajar activamente en este aspecto. Para la próxima sesión vamos a darle nuestras características como rescatando valores, pero necesitamos ver la que ustedes hayan investigado. Siguiente, pastor. La fuente. Ok, coloqué la anterior para que el que esté copiando le dé chance de copiar. ¿Alguna observación? Ahora sí pueden preguntar. Ya estamos en este espacio en donde si tienen alguna duda, alguna observación, alguna sugerencia, los estamos escuchando. Nos gustaría saber también qué opinan hasta los momentos de lo que es esta capacitación. Con relación a los tipos de padres, cuando un padre viene a ser, adopta a un niño, viene a ser un padre adoptivo. Correcto. ¿Es correcto llamarlo padrastro o papá? No. ¿Cuál sería la forma correcta? Porque creo que empieza como ser un padrastro, ¿no? Al menos cuando es grande. Ok, padrastro solamente puede ser llamado así cuando ha muerto el padre biológico. De resto puede ser sustituto si el padre biológico está vivo pero no responde por el niño. ¿Ok? Puede ser adoptivo si es a nivel legal, o sea, es decir, que el padre renunció legalmente a su rol. Complementario si ambos padres, tanto el biológico como el que está ahora asumiendo, porque es la nueva pareja, se encarga también de gastos y atenciones hacia el muchacho. O suplente cuando el padre biológico temporalmente no puede asumir su rol, pero lo hace un tío, un abuelo, un hermano. Esos son los diferentes tipos de padres. Amado Padre Celestial, hoy estamos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por este tiempo que tú nos has permitido compartir. Hoy primeramente queremos bendecir la vida del pastor Cruz Silva, la vida de Gubella, estas personas que tú has puesto delante de nosotros para hablarnos, para traernos este mensaje que nos cambia vidas, que transformará las vidas de nuestras familias, de nuestras generaciones y de las personas que nosotros también iremos a impactar. Te doy gracias, Señor, por los ministerios que están aquí representados, por la vida de cada uno de ellos, de sus familias. Bendícelos grandemente, Señor, de manera sobrenatural y poderosa. Que seas tú, Padre Celestial, hablándoles a cada uno de sus corazones y mostrándoles en qué áreas de sus vidas deben de comenzar a trabajar, qué deben de reconocer, qué debemos de reconocer, cuáles han sido nuestros errores, en qué debemos de comenzar a trabajar, en qué debemos de menguar y cuál debe de ser el verdadero ejemplo que tú nos has querido mostrar en esta noche para nuestros hijos, para los niños, para los adolescentes, para todas estas generaciones que
tanto, Señor, nos necesitan, porque tú dices en tu palabra que de los niños es el reino de los cielos y tú anhelas fervientemente que nosotros como adultos comprendamos que lo principal en este momento es cuidar, velar por la seguridad, por la protección de los niños, de estos jóvenes, Padre Celestial, porque a través de ellos es que podremos ver el verdadero cambio en el mundo, a través de ellos es que la gente verá la verdadera manifestación de los hijos de Dios y nos corresponde a nosotros, Padre Celestial, mostrarles ese amor. Te damos gracias por estas herramientas, Padre Celestial, bendecimos este tiempo, Señor, y que sigas tú manifestándote con poder sobrenatural. En el nombre de Jesús quedamos en tu preciosa presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.